Soy Santiago León Lucas, de profesión cabrero, y he dedicado mi vida a intentar vivir con dignidad en esta tierra, máxime cuando todo el mundo se marchaba, ¿no? Y pensé que había oportunidades y aunque no ha habido nada regalado, ha merecido la pena. ¿Tú naciste aquí, me contabas? Sí, nací aquí, en el 55 del siglo pasado, en tiempos duros y difíciles, donde todavía en las escuelas se distribuía aquella leche yanqui. Santiago, además de cabrero, es poeta. Está sentado en un banco frente a su quesería. Estamos en el pueblo zamorano de San Martín de Tábara. Mientras habla, se lía sus cigarrillos y sentencia al puro estilo de Jesús Quintero. Después comenzó el éxodo en los años 60 y terminó después de tanto olvido y sobre todo de desprecio a aquellos que nos quedamos y producimos alimentos. Terminó esto demográficamente como un desierto, se adueñó de él la flora y la fauna, y la flora creció de una manera selvática, no controlada, y las políticas forestales llevadas a cabo pusieron el último clavo al ataúd de esta tierra. La Sierra de la Culebra, en Zamora, ha sufrido 2 grandes incendios. El pasado 15 de junio, una tormenta eléctrica produjo el primero que calcinó la zona. Un mes después, el 17 de julio, se volvió a repetir la catástrofe con el incendio del Osacio, que obligó a evacuar una treintena de localidades. A Santiago le pilló con sus cabras a tan solo 200 metros del banco en el que estamos. Más o menos a las 6 de la tarde salía todos los días a pastorear con ellas. Y ese día en concreto, justo cuando salí de casa, sentí un trueno y había caminado en torno a unos 200 metros y ya empecé a ver las primeras humaredas, ¿no? Se expandió rápidamente. Es que eso parecía un volcán. O sea, fueses a donde fueses, el cielo era rojo, parecía que estabas en el infierno, era... Y luego nosotros que nos fuimos hasta Monbuey, y eso venía de hecho de otro incendio, o sea que no venía ni de ese. En el cruel incendio del Osacio fallecieron 4 personas. Daniel Gullón, brigadista de 62 años del dispositivo de extinción de Castilla y León Infocal, que murió intentando apagar el fuego. Victoriano Antón, de 69 años, pastor al que encontraron quemado al día siguiente en su granja, a la que había acudido para salvar a su rebaño, en Escobar de Tábara. Eugenio Ratón, de 65 años de edad y vecino de Sesnández de Tábara. El fuego le pilló cuando escapaba junto a su padre, de 100 años. La 4ª víctima es Ángel Martín, de 53 años, conocido como el héroe de Tábara. Le atrapó el incendio cuando intentaba hacer un cortafuegos con su maquinaria pesada para evitar que las llamas llegasen al pueblo. Las imágenes de él escapando se fijaron en la retina de quienes seguíamos las noticias. Resistió 3 meses en la UCI con el 80% de su cuerpo quemado. Únicamente tuvimos tiempo, milagrosamente, de salvar la vida. De hecho, yo en el funeral de un pastor amigo que se quemó, lo único que me dio tiempo a pensar en todo el funeral fue que podía haber sido por cualquiera de nosotros. Así de trágico fue. Entonces yo me enteré después que habían evacuado algunas personas, pero lo que sí tengo claro es que si no hubiésemos quedado alguno de los útiles en el pueblo, hubiese ardido el pueblo entero. Y sí que tengo que hacer, aparte de un recuerdo con cariño a los 4 que se llevó el fuego por delante, tengo que hacer también una mención especial a las brigadas forestales, que aquí solamente había 2 para un frente de 20 kilómetros, que se estaban jugando y se jugaron literalmente la vida. De hecho, uno murió a pocos kilómetros de aquí, pero de una forma negada, por 1.150 euros al mes.
anterior temporada dedicamos un programa a aquella catástrofe en la Sierra de la Culebra y a la situación indigna en la que se encuentran los equipos de extinción de incendios. El peligro continúa con el cambio climático, la despoblación y la precariedad de quienes cuidan nuestros montes. 5 meses después del primer fuego que arrasó el paisaje, volvemos a Zamora para que el olvido no sea el tercer incendio que acabe con esta región. Viajamos hasta allí para saber qué queda entre las cenizas. Para averiguar si después de la tragedia hemos aprendido algo. Una nueva entrega de los documentales de Carne Cruda, esta vez con la colaboración de WWF. Elena Gómez con su voz y Álvaro Vega con las imágenes nos llevan hasta Zamora para aprender del desastre. Y contestar a las preguntas por qué pasó y por qué podría volver a pasar. Aquí hay una historia. Los documentales de Carne Cruda. Mira la cadena antigua, la original, ¿eh? ¿Dónde? Esto, donde cocíamos para los cerdos, Vale, creo que casa de cochero. Estamos en Villar de Ciervos, en concreto en la casa en la que nació Deli, en una cocina de más de 200 años, viendo la candonga. La candonga es una chimenea antigua que gira según va el aire. Y cuando te dicen ¿qué candonga eres? Es porque eres un poco veleta. Antiguamente las conocían por el sonido. La mía es la candonga de Anchejo, que era la de mi abuelo, y en ella adentro se cocinaba, se hacía la comida para los cerdos, se juntaba la gente y hablaba en el murmullo, allí nos bañábamos, hacíamos vida en la candonga. Es curioso porque Deli no recuerda imágenes de aquella cocina, sino los sonidos que escuchaba. Es especial porque he vivido muchas cosas. Me suena mucho lo del ronroneo cuando hablaban y yo me quedaba dormida en el banco, en la escandilla. El chup-chup, ¿no? Ese del sonido en la cazuela o la cafetera en el fuego, son parte de sus recuerdos sonoros. Entonces, según cómo sonaba, decían, esta es la candonga de Anchejo. Cada uno tenía un sonido especial. Si hubiera viento y aire se oye, claro que se oye. La candonga es como de hojalata, de lata, no te creas que es de otra cosa. Pues al moverse va haciendo un ruido, entonces es lo que suena. Y lo de candonga, veleta perdida. Fue una pena, porque no era día de viento, nos hubiese encantado saber cómo sonaba la candonga de Anchejo. Anchejo era su abuelo, por cierto, un señor grande y ancho. Nos lo cuenta entre risas mientras nos enseña los antiguos utensilios de aquella cocina de antaño. Este cuadro antiguo, mira, que era un calendario. Aquí, mira. Sí, la ruedita esa. Uy, ¿Qué cosas se me están pasando por la cabeza? No sepáis. Dime que se te está pasando por la cabeza, ya lo que te faltaba, ¿has visto? Eso nos preguntamos nosotros, ¿cómo le preguntaba Alexa? ¿Qué tienen en la cabeza Deli y los vecinos de esta zona después de todo lo que han pasado? Deli es una de los 400 habitantes de Villar de Ciervos. A ella le encanta patear el monte y recopilar tréboles de 4 y hasta 5 hojas. Pero bueno, no nos podemos quejar porque está saliendo la naturaleza, vas al monte y ves. Yo cuando vine en agosto lo pasé fatal porque de ver el campo todo verde, haberlo todo quemado, una crisis total. Una de las cosas que más nos impactó al llegar a la sierra fue lo cerca que estaban las zonas quemadas de las poblaciones. Podías ver árboles carbonizados, mirases a donde mirases. Ahora las labores se encuentran en la tala de los árboles quemados para evitar las plagas y en la colocación de albarradas o fajinas, que son como muros de leña en las vaguadas para evitar la erosión del suelo. Ainhoa, que trabaja en el supermercado del pueblo, recuerda aquellos días como el infierno. Es que eso parecía un volcán. Fueses a donde fueses, el cielo era rojo, parecía que estabas en el infierno, no sé, era el cielo negro, que yo decía, no sé si quedarme aquí, irme para otro lado, no sabía. El cielo impactaba y te llovían trozos de pino, pero trozos de pino, como mi mano. Eso me dejó muy impactada. Así, y bueno, y luego ver el fuego en directo, ya el trabajo ese es otro mundo. Lo que hacen estos chicos es otro mundo. Hay que vivirlo para saberlo, de verdad. Y no había cobertura, no había nada. A estas alturas del año ya empieza a salir el verde en la zona, pero sigue siendo un paisaje un poco apocalíptico. Santiago el Cabrero nos decía que si los pájaros de Hitchcock llegasen hasta aquí, no sabrían qué palo escoger para posarse de tantos troncos desnudos y negros que se ven en la sierra. De aquellos días, Ainhoa recuerda el olor. Lo primero, el olor. El olor ha quemado constantemente, eso mal. Y luego piensas en los pinos. Ahora mismo es la época de setas, de boletus. Hay mucha gente que vive de ello, de los castaños.
Y eso ya no también el dinero que conlleva, sino quién los plantó, que los plantaron nuestros antepasados, que llevan ahí años. Y es una pena que eso ya no... Si lo veo, bueno, mis hijos lo verán o mis nietos, no lo sé. La catástrofe de la Sierra de la Culebra es el ejemplo de cómo los incendios se han convertido en fenómenos más virulentos. En los 2 últimos de Zamora se quemaron unas 40.000 hectáreas de las 67.000 que conforman la sierra. En total, la provincia vio arder el 6% de su superficie. Es una muestra de cómo los megaincendios, también llamados incendios de sexta generación, son inabarcables para quienes luchan en la extinción. Y la sequía de este año no nos augura nada bueno. Violeta, Javier, escuchad estos datos. A ver. 2022 está siendo el año más cálido y el cuarto más seco de la serie histórica desde 1961. Esto hace que seamos caldo de cultivo para las llamas. De hecho, en lo que llevamos de año se han quemado más de 265.000 hectáreas. Es un nuevo récord histórico. Y os doy otro dato. En España hay menos cantidad de incendios que antes, pero son más peligrosos y arrasan muchas más hectáreas. Es lo que dice el último informe de WWF, elaborado por Lourdes Hernández, experta en bosques e incendios forestales. A la que hemos invitado para que nos explique por qué ocurren estos megaincendios. Lourdes, Crudos días. Hola, muy buenas. ¿Qué son exactamente los GIF o grandes incendios? Bueno, los grandes incendios forestales es un término que se acuñó hace años para, a nivel estadístico, poder conocer cuántos incendios de gran tamaño se producían en España. Y son aquellos en los que se queman más de 500 hectáreas. Pero claramente, con el paso de los años, este término se nos ha quedado corto. Este año, sin ir más lejos, se han producido 8 incendios en los que se han quemado más de 10.000 hectáreas y concretamente 2 en los que se han quemado más de 27.000 hectáreas, ¿no? Estamos viendo cómo estos grandes incendios de 500 hectáreas se están quedando cortos porque estamos sufriendo crisis de incendios muy, muy, muy grandes, como decíais, de mega incendios. ¿Y por qué son tan grandes? ¿Por qué se extienden con esa velocidad y por qué son tan imparables? Digamos que la meteorología tiene mucho que ver y tiene mucho que ver el abandono en el que se encuentra el territorio. Son estos megaincendios, estos incendios de sexta generación, lo que tienen es un comportamiento explosivo, muy errático. Los dispositivos de extinción no pueden predecir la dirección a la que se va a propagar el incendio y se forma, digamos, una columna de humo que acaban formando pirocúmulos que en caso de que llegue a la atmósfera una capa más fría, claro, ese choque de humo tan cálido con una capa de aire frío, lo que hace es que exista la posibilidad de que se desplome de nuevo esa nube sobre el territorio, formando auténticas tormentas de fuego que propagan el incendio pues muchísimo más rápido. Yo no he estado en ninguno de esos, pero los bomberos que han tenido ocasión de vivir dentro de un mega incendio dicen que es un monstruo del que hay que salir corriendo si no quieres perder la vida, ¿no? Lourdes, en realidad esos megaincendios son solo el 0,21% del total de incendios, pero producen cerca del 40% de la superficie quemada. ¿Qué zonas de la península son más propensas a este tipo de desastres? Esos datos que has dado son de los grandes incendios forestales, de aquellos que queman más de 500 hectáreas. Y efectivamente son los que dejan la huella más dramática a efectos ambientales, a efectos sociales, a efectos económicos. Lo hemos visto con los testimonios de la Sierra de la Culebra. Y podemos decir que las grandes zonas del interior despobladas, donde antes hubo unos aprovechamientos forestales muy intensos, pues porque digamos que la gente vivía del monte, había un sector primario muy fuerte que había quedado en un estado prácticamente marginal, pues son las zonas, estas zonas montañosas con mucha masa forestal que ya ha dejado de utilizarse, las que son más propensas a que eso ocurra. Pues se me ocurren todas las zonas del interior de Castilla y León, el interior de la Comunidad Valenciana, el interior de Cataluña, Andalucía, Extremadura. Al final, si miramos las estadísticas, vemos cómo los grandes incendios suceden prácticamente en los mismos lugares. Como decías, el cambio climático es uno de los factores principales para que se produzcan este tipo de megaincendios. Cambio climático es un hecho que venimos acusando ya desde hace años. Mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando yo era niño,
cuando una borrasca estaba en Rías Baixas, al día siguiente estaba aquí. Y tanto ha cambiado esto que para que ahora entre una borrasca aquí, tiene que entrar por el sur, por el Alentejo portugués, por Huelva. Si te das cuenta, últimamente está lloviendo más en el norte de Cáceres casi que en Galicia. Ahí la para el macizo central y hay algunas que superan y suben a la meseta, y es cuando a nosotros nos llueve muy poco últimamente. Lourdes, hablabas del cambio climático, pero por otro lado también el paisaje, el tipo de ecosistema, ¿cómo puede ayudar a que se produzcan esos incendios? Efectivamente, hoy hay pleno consenso técnico, científico, de que el cambio climático es uno de los ingredientes fundamentales de estos incendios, pero lo que ocurre es que se encuentra con un paisaje totalmente inadaptado. Si tuviéramos un territorio más abierto, con paisajes en mosaico, donde caben usos agrosilvopastorales, aunque tuviéramos condiciones meteorológicas extremas, que las vamos a tener, porque esto es algo que tenemos que grabárnoslo a fuego, nunca mejor dicho, el cambio climático ha venido para quedarse. Entonces necesitamos adaptar el territorio y también la sociedad. Tenemos que entender que esto que está pasando es algo que va a seguir pasando. Por eso es fundamental que tratemos de adaptar el territorio, recuperando usos, aprovechamientos, fomentando la ganadería extensiva, el pastoreo, los aprovechamientos forestales. Tenemos un gran potencial en nuestro territorio, es muy biodiverso y tenemos que aprovecharlo, pero la clave está en el territorio, en el paisaje. En la zona que ardió en Zamora había una gran extensión de pino que se plantó durante las reforestaciones. ¿Fue un error hacerlo? ¿Qué hace que un paisaje sea altamente inflamable? Bueno, esta es una de las preguntas del millón, ¿no? ¿Fue un error? Claramente no. Hace años, cuando se plantaron esos pinos, tenían un sentido. Esos pinares fomentaron que la gente que vivía en el territorio, pues en aquellos años de hambre, donde no había muchos otros posibles alternativas en el territorio, pues fueron de gran ayuda para esa gente. ¿Qué es lo que ha fallado? Pues que esos pinos se abandonaron, se quedaron sin gestión y hoy en día son un polvorín, ¿no? Hubo que haber invertido, una vez que se dejaron de tener usos, hubo que haber invertido en gestión, en hacerlos menos inflamables y que no fueran pura dinamita en el territorio, ¿no? Elena, tú nos contabas que en la Sierra de la Culebra queda menos de una tercera parte del territorio sin dañar. El fuego acabó con el paisaje y también con una importante fuente de recursos para la zona, los turistas. Os sigo contando. José Luis Peñas es el responsable de la Oficina de Información y Turismo en Villar de Ciervos, pueblo del que se enamoró hace bien poco. De aquí venía con la bici y me gustó tanto y dije, pues aquí me quedo. Fui un día con un amigo y le dije, me quedo y tiene que ser este pueblo. Digo, porque me ofrece todo, tiene farmacia, tiene supermercado tal. Y dije, sí, es que mirar todo. El pueblo está declarado bien de interés cultural como conjunto histórico y son muy llamativos por su belleza los balcones de sus casas, por ejemplo. La zona tiene también mucho interés por el avistamiento del lobo o la berrea. Si te digo la verdad, creo que hemos perdido casi el 45% en el número de visitas, sobre todo que vienen aquí a la oficina, reflejado también porque la gente lo que quiere son ver espacios abiertos, andar por la naturaleza y claro, ese paisaje pues está muy mal y no invita a que se haga el senderismo. Después también, pues aunque los pueblos tienen un tipismo que han permanecido prácticamente igual, bueno, pues la gente ha tenido ese miedo de venir y oye, pues nosotros hemos cuidado nuestro entorno, los pueblos están preciosos, se está volviendo a regenerar, pero es verdad que el incendio nos ha dado un bajón importante, muy importante. Además de apicultores y ganaderos, hay otras actividades como el senderismo que han sufrido las consecuencias del fuego. Bueno, en cuanto a actividades que han fluido no solo del senderismo este incendio, podemos decir que la actividad micológica, que es recogida de setas, sobre todo esta zona que es muy buena en Boletus Pinícola de los Pinares, pues está perdida casi para este año, porque los suelos pues, han degradado y
y no permite esa floración, sobre todo en las zonas quemadas. También la recolección de castañas, que son en pueblos bastante importantes, un sobresueldo para la gente, pues se han perdido también muchos castaños y demás, y es una pérdida para las gentes de la zona, no solo el turismo, sino económicamente en otras y en estas actividades. Durante los días de nuestra visita estaban poniendo fibra óptica en la localidad. De hecho, tienen un espacio de coworking que intenta facilitar el teletrabajo para atraer población. Tenemos previsto, en cuanto a desarrollo turístico, pues el hacer un observatorio de estrellas en la Sierra de la Culebra, arriba. Y bueno, aquí son unos cielos pues bastante limpios por la observación lunar y digamos, de las estrellas y más, y queremos apostar sobre ese tipo de turismo. También el pueblo pues está viaje que arreglando hicimos para comprobar qué es lo que queda después del fuego, me llevé la triste impresión de que la imagen de las estrellas es la única que permanece intacta. Son conmovedores los esfuerzos del pueblo para salir adelante, para que vuelvan los visitantes y para evitar que sus habitantes se marchen. Sí, la despoblación es uno de los lastres de la zona y esa despoblación modifica el paisaje, lo hace más vulnerable a las llamas. Lucas forma parte del colectivo vecinal La Culebra no se calla. Queda una parte de la sierra sin quemar, estamos viendo que no están haciendo nada por limpieza ni prevención, y nos tememos que si vuelve a pasar lo ocurrido este año como son las altas temperaturas, un viento de 30 km/h y una humedad por debajo del 30%, pues que si cae algún rayo, alguna tormenta eléctrica, que se queme lo poco que queda de la sierra. Una tercera parte, que es lo que queda más o menos. Entonces, pues bueno, te da mucha rabia. A todo el mundo se le llena la boca con decir la España vaciada, se va a hacer cosas, y que te den un bono para ir al autobús o para el AVE, que te queda a 70 kilómetros de tu localidad, para que se están riendo de ti. Ayuda sí que han dicho que sí, pero esperando. Es que es una pescadilla que se muerde la cola. Así es, la gente se va porque no encuentra oportunidades. Eso deja el monte más abandonado. Llegan los incendios, las oportunidades se reducen aún más y la gente se sigue marchando. Déjame preguntarle a Lourdes al respecto. ¿Qué medidas se pueden tomar para conseguir que la gente pueda vivir en los pueblos? Claramente, legislando hacia lo rural es algo que hemos dejado de espaldas en los últimos años, pero Santiago lo contaba también al principio, tenemos que intentar que la gente pueda vivir dignamente en el territorio y que cobre por los alimentos que produce, por los productos que produce, precios justos. Y esto es algo que se puede hacer revitalizando, sacando de un cajón la ley de desarrollo rural, que es un texto que está muy bien, pero que ha quedado en un cajón sin cronograma, sin presupuesto. Se pueden aprobar medidas fiscales para que efectivamente aquellos que conservan, aquellos que cuidan el territorio puedan recibir una remuneración por esto. Lo vemos con la ganadería extensiva. Aquellos pastores que estén en el territorio limpiando el monte, reduciendo la altísima combustibilidad que hay de matorral, de masa forestal, que reciban a cambio una prestación, ¿no? Es algo que se puede hacer. Existen las herramientas fiscales, tenemos la legislación a nuestra disposición, pero es algo que no termina de hacerse. Al final estos incendios son una nueva herida para una tierra que la despoblación ya desangra. Pregunto a la gente por una imagen que recuerden de aquellos días de incendios. Ainhoa me hablaba del olor y del cielo rojo. Santiago de un huracán de fuego. Hay quien recordaba las caras de angustia de los vecinos. Bianca recuerda a los animales, el sonido de las llamas. Y su padre las sensaciones al ver cómo se perdía todo. El ruido y los animales. Oías a los animales, estaban gritando. Y el ruido del fuego, eso no se olvida. Más que las llamas, más que el calor, más que el humo, el ruido del fuego según avanzaba y los animales, que los oías desde aquí. La imagen, pues bueno, pues ver que todo se perdía. Salía fuego de la tierra mismamente. Se ve una vez y ya sabes que está perdido. Es curioso porque, aunque yo pregunte por una imagen que recuerden, la gente responde con olores, sonidos o sensaciones. En el caso de María, ella no puede describirme una imagen, pero porque tiene afantasia y eso le impide generar imágenes como recuerdo, no puede visualizar. Pero sí que describiría totalmente la desolación, el horror que es que un incendio es, no sé, o se vive, o por mucho que tú veas unas imágenes en la televisión, no puedes hacerte una idea de lo que puede suponer sentir el calor de las llamas y sentir tu vida peligrar
es algo que no se puede describir con palabras. La población civil no podíamos acercarnos mucho a las llamas por precaución y por lógicamente, porque no teníamos ni formación para poder extinguir un incendio, ni teníamos el equipo adecuado. Pero ver las llamas, cómo asolaban toda una ladera de pinares, y ver cómo los pinares que estaban por delante iban a ser engullidos por las llamas tan solo unos segundos después, era algo increíble. Y personal de los equipos de extinción pues han llegado a ver pues eso, animales que tenían llamas en su cuerpo y que huían cruzando la carretera y encendían otros focos en otros lugares intentando ir por las llamas. Esas cosas, es que por mucho que lo digas que es algo tan increíble de creer que o se ve o no sé ni siquiera se puede llegar a atisbar ni una cuarta parte de lo que puede ser toda esa vivencia. Uh-huh. ¿Cómo vivisteis lo que fue esos días de extinción en esta zona, el movimiento de los trabajadores y demás? Con muchísima angustia. Yo lo viví con angustia, me pasé llorando pues casi todo la extinción y eso afectaba a mi trabajo también. Yo lo pasé y me emocionaba todo. Yo lo pasé con mucha emoción y... Ya no me extraña, sí. La verdad. Si quieres Sí, no te preocupes, respiro hondo y ya está. Y claro, tienes gente conocida, amigos, familia, que están en esas labores, que llegaban derrotados a casa, y claro, los nervios son tales que incluso la población local decía, pero ¿por qué no habéis venido antes? Y decían, ¡buah! Es que no hemos podido. Los medios de un incendio de esas características son tan insuficientes, siempre, por muy preparado que estés, son tan insuficientes por un incendio de 70.000 hectáreas. Ostras, ¿quién está preparado para una cosa así? Entonces, desde aquí se vivió con mucha expectación, mucha ansiedad y mucha angustia. Los incendios no solo acabaron con el patrimonio natural, también con la identidad de esta zona. Desde hace algún tiempo se hace referencia a la solastalgia, como el sentimiento de tristeza y angustia que sienten aquellas personas que han vivido un desastre natural. Hablando de ayudas, no solamente hacen falta las económicas, ¿no?, sino que también hacen falta la asistencia psicológica, pero... pienso que aquellos que la pueden proporcionar sienten que nosotros somos una estirpe diferente, ¿no?, de esas que se tiran al monte y no necesitan, ni tienen alma, ni sentimientos, ni nada de nada, porque aparte de correr el riesgo de perder la vida, la pérdida patrimonial nuestra ha sido enorme, ¿no? Y eso también se llama miedo al futuro, por la sencilla razón de que en media hora se llevó el trabajo de una vida y nadie nos ha preguntado por la salud. Nadie. La gran mayoría de las personas con las que hablamos a lo largo de este viaje se emocionaron. No hacía falta extenderse ni profundizar. Cuando preguntábamos si nos podían describir cómo era aquel paisaje antes y cómo es ahora, muchos necesitaban respirar hondo en algún momento y contener las lágrimas. Escuchéis a Yaco, el más joven de los 3 perros de María Turiño. Ella es ingeniera forestal y trabaja en la Fundación Entre Tantos. Vive en un lugar precioso, Triufé, con una oveja y 2 cabritillas. Son Chipichop y la oveja Lanitas. Triufé es un pueblo de 27 habitantes. Se encuentra al noroeste peninsular del territorio, cerca de Sanabria, reserva de la biosfera. Este paraje es maravilloso. Estamos en los alrededores de un parque natural que es el lago de Sanabria y todo lo que conlleva la magia de lo que son los lagos, los misterios glaciares de su creación. Es fantástico. Yo animo a todo el mundo a que venga y conozca uno de los lagos de origen glaciar más importantes de España. Pero todos los alrededores también tienen una pasada de interés, no solamente a nivel histórico, porque tenemos un montón de castros celtas, sino a nivel también biológico, botánico, faunístico. La cuna del lobo ibérico está aquí en la Sierra de la Culebra y todos los animales que giran alrededor de él
Se encuentran a nuestro alrededor jabalíes, ciervos, corzos, martas jinetas, tejones. No existe un registro de la biodiversidad que se perdió en el que ha sido el mayor incendio de la historia en Castilla y León y uno de los mayores de España. A esta zona donde yo resido no ha llegado el incendio, mucho me temo que acabará llegando si no se establecen unas políticas de prevención adecuadas, pero en las zonas que lo han vivido y que lo están sufriendo todavía, porque esto no es que el incendio ocurrió en verano y ya está, esto sigue estando ahí y tardará años en recuperarse. Ha sido tan increíble, tan catastrófico, que la gente de la zona, ganaderos, ganaderas, apicultores, apicultoras, la gente que vivía del territorio de la naturaleza, pues han quedado sin nada. Los ganaderos están necesitando ayudas externas que les puedan garantizar un alimento para su ganado. Los apicultores han perdido todas sus abejas y los pocos que tuvieron tiempo de sacar las colmenas han tenido que irse a otros lugares a pecorear, a instalar sus apiarios. Y luego las casas rurales, el turismo activo, se ha visto totalmente afectado. María trabajó durante años en el Plan 42, un programa de la Junta de Castilla y León para la prevención de incendios forestales. Lo que hacía era basarse en la estadística de incendios, que descubría que en solamente 42 municipios del territorio de Castilla y León ocurrían más de la mitad de los incendios forestales. O sea, estadísticamente era una catástrofe. Y de ahí surgió este programa. Lo que hacía era destinar un técnico en cada zona rurales donde existía mayor incidencia en incendios forestales para intentar diagnosticar cuáles eran las causas y luego trabajar con las posibles soluciones, pero siempre desde la participación social y una educación ambiental. ¿Por qué esos 42 localidades eran donde se generaban más incendios? La motivación era muy diversa. Pues había un deterioro de las relaciones entre la administración y la gente del medio rural, sobre todo en los lugares donde había parques naturales, se veía como una imposición. Entonces la manera de rebelarse de la gente pues era eso, pues me rebelo. ¿Qué hago? Pues quemo mi monte. Mucha gente decía, pues voy a quemar tu monte. Oye, no es de la administración, estás quemando tu lugar, tu zona. Entonces también había también la regeneración de pasto, era una herramienta que se usaba por la ganadería, por la caza. Había gente que decía, es que no encuentro las setas, tengo que quemar el monte. Es que la motivación era muy diversa. Y sobre todo esa herramienta del fuego como gestión del monte estaba muy, muy extendida. Pero ¿qué pasaba? Que el abandono del medio rural es algo tremendamente alarmante. Y lo que antes era un descuido, se escapaba una quema de restos y se podía apagar con mucha prontitud, pues ahora podía ser un desastre porque ese incendio se podía extender con mucha rapidez. Entonces ese era también uno de los principales problemas que veíamos. Una de las medidas de prevención del Plan 42 trabajaba con los desbroces periurbanos. Se elaboraba un plan con la gente de los pueblos junto a técnicos y agentes forestales. Se marcaba un calendario de actuaciones en las zonas con más riesgo. Pero en 2010 la Junta paralizó el plan por falta de presupuesto. Yo aquí rompo una lanza en favor de la prevención. Con una mínima parte de lo que se gasta en extinción se podían haber prevenido muchas de las catástrofes que hemos vivido este verano. María también forma parte de Ganaderas en Red, un colectivo de 200 mujeres y pastoras que trabajan para divulgar y difundir la ganadería extensiva y visibilizar el trabajo de las mujeres en el medio rural. Ellas reivindican el pastoreo como una herramienta eficaz para evitar los incendios. En esa labor se encuentra Charo García, cerca de Villarino de Sanabria, que según ella es el típico pueblo en el que si entra el fuego no lo paras. Hemos visto a María que estaba con la chapita de Ganaderas. Sí, ay, mi niña. ¿Cómo conociste tú a María? Uy, María, por el 2002 más o menos sería. Y ella estaba dinamizando la zona y... Vamos por ahí. Y bueno, una de las cosas que tenía que dinamizar desde luego era la ganadería, porque esto aquí en Sanabria esto se estaba viniendo abajo y de hecho se ha venido abajo. Y luego ya al Plan 42 la Junta, pues no sé si por intereses o por qué, o porque no había dinero supongo también,
pues no siguió con él y despidieron a toda esta gente que estaban en él. Charo vivía con su pareja en Madrid, donde trabajaba en una oficina. La precariedad en la ciudad no les permitía tener hijos y en 2004 decidieron migrar a su pueblo y aprovechar unas ayudas para empezar con la ganadería. Queríamos tener niños y nos dijimos, bueno, pues nos vamos al pueblo, que yo soy de aquí, ¿y para qué nos venimos? Y al final solo hemos podido tener uno, porque esto es un trajín. Esto es un trajín. No da bastos, ¿no? No da tiempo para criar hijos. Al final lo ha tenido que criar mi madre, así que vamos. Pero bueno, hay ganaderas en red, por ejemplo, que se llevan a sus críos en la mochilita y así se van a... ¿no? Sí, es que con la que no tiene apoyo de familiares, pues no le queda otra que hacerlo así. Cuenta con unas 400 ovejas de tipo castellana negra, una raza autóctona de Castilla y León. Pastorea unos 2 kilómetros alrededor del pueblo y así sus ovejas evitan que crezcan arbustos como las escobas. Las ovejas ayudan siempre porque ellas comen matorral, no solamente comen pasto, comen la hoja, no dejan salir tan rápido los nuevos brotes de matorral. Y es que además deben de salir. Tampoco se puede quitar el matorral íntegro, porque también tienen que vivir otros animales. Tiene que haber un poco de todo para que funcione la naturaleza, si no... El pastoreo ayuda en el mantenimiento de vías pecuarias, cañadas, puntos de agua o cortafuegos, además del control en el crecimiento de la vegetación. Esto en 2 años crece. Durante las últimas décadas, el pastoreo ha disminuido tanto que los rebaños no dan abasto para realizar esas labores de prevención. Así que las pastoras necesitan desbrozar antes para poder acceder a muchas zonas. Y demás que además han vuelto ahora. Bueno, nunca se dejaron del todo, pero daban a cuentagotas. Y este año parece que con el tema de los fuegos, parece que han empezado a dar otro empujoncito al tema de los desbroces. Porque aunque la ganadería come mucho, pero no hay suficiente ganadería para mantener limpio. Esos ladridos que escucháis son de Thor, uno de los mastines de Charo que le ayudan a pastorear, a ahuyentar el lobo y a advertir de desconocidos. Como yo, por eso ladra, porque es la primera vez que me ve y su labor también es de vigilancia. ¿Qué te da esta vida? Que tú persistes aquí en esta tierra. Pues muchas satisfacciones. O sea, vivir aquí en el campo es otra, no sé, es que no sé explicarlo, es una sensación tan bonita y nos pasa a todas, ¿eh? En Ganaderas en Red lo hablamos muchísimo, este tema de decir, con la vida, yo qué sé, que esta vida no la quiere nadie, y sin embargo somos felices. ¿Te emociona, Charo? Sí, sí, es verdad. No sé el por qué, pero pues supongo que será el contacto con la naturaleza, que estás siempre en contacto con ella y los animales al fin y al cabo les coges afecto y tienes... Los vínculos no son los mismos que con las personas. ¿Tú qué le dirías a tu yo del pasado cuando empezó con...? Pues que no viniera. Sabiéndolo lo que hemos pasado mucho, hasta que hemos visto esto ahora, porque ya llevamos muchos años y ya estamos un poco más estables, pero hemos pasado muchas penalidades, muchas, y muchos sinsabores, muchas lágrimas y bueno, que a pesar de ello vuelvo a decir lo mismo, yo por lo menos he sido feliz, pero ha sido muy difícil, no volvería. Yo no volvería. No, de hecho, la mayoría de la gente que nos dedicamos a esto no queremos esto para nuestros hijos. Mi madre no quería esto para mí tampoco. Cada vez es más difícil vivir en un pueblo. Vivimos porque nos gusta vivir aquí y es una vida tranquila y apacible, pero cada vez nos quitan más servicios, hay menos gente con la que poder tener unas relaciones. Pues el abandono que tenemos, por ejemplo, de los campos, que están abandonados completamente. Se favorece muchísimo más, por ejemplo, el turismo que los rebaños. Es una tristeza lo que está pasando con el mundo rural. La España vaciada no se ha vaciado porque nosotros hayamos querido irnos, es porque nos han empujado, sin más. ¿Crees que hay un relevo que tiene futuro el pastoreo? Gente hay, gente que quiere hacerlo. Lo que no hay es oportunidad. Gente hay, lo que no hay es oportunidad. Me encogía el corazón escuchar a Charo. Qué pena. Me contaba Santiago el Cabrero que hace 25 años en la unidad veterinaria de Tábara había registradas 20.000 cabras y ahora no quedarán ni 1.500.
En España había 120.000 kilómetros de vías pecuarias, corredores y caminos que unían lugares tradicionales de pastoreo. Hoy se ha perdido casi el 40% de esta superficie. Volvemos contigo, Lourdes. En las últimas décadas la presencia de rebaños ha ido disminuyendo por esas dificultades de vivir de esta actividad. ¿Qué ha supuesto el descenso de la ganadería extensiva y por tanto del pastoreo para el paisaje que tenemos hoy? Pues es que lo han descrito muy bien, ¿no? Los testimonios, pues al final como los rebaños tienen esa función de controlar el crecimiento de la vegetación, no solo la herbácea, es que la arbustiva también, ¿no? Ramonean esos arbustos, ramonean el crecimiento incluso de los árboles. Entonces al dejar de ejercer esa labor de crecimiento de la vegetación y al dejar de poder abrir espacios más abiertos, de compartimentar ese paisaje, ¿no? Esa labor tan fundamental del pastoreo, pues lo que ha ocurrido es que la vegetación ha ido creciendo, se han ido cerrando los pastos, los montes que eran más abiertos se han ido cerrando y cubriendo vegetación, y al final el riesgo de incendio se ha vuelto exponencial, ¿no? Por no hablar de esa huella más dramática social, ¿no? De despoblamiento, de pérdida de oportunidades que comentaba Charo también. Por cierto, qué bonito el verbo ramonear, que lo he ido a buscar. Pacer los animales, las hojas y las puntas tiernas de las ramas. Es precioso. Yo también se lo pregunté a Santiago cuando estuve hablando con él, que por cierto me contaba también cómo a las ovejas las llaman ovejas bombero, pero para él esto es un error. Porque el bombero viene cuando hay un fuego y la oveja lo previene. Entonces había que cuidar y mimar mucho más a la ganadería extensiva porque produce, entre otras cosas, con respeto a la tierra, que además la fertiliza y sus productos son de alguna manera mucho más limpios que los producidos por la ganadería intensiva. Una de las principales reivindicaciones de la ganadería extensiva es un sello que reconozca el valor que tiene con respecto a la intensiva. ¿Cuáles son las principales dificultades, Lourdes, que se encuentra la ganadería extensiva para subsistir? Pues podemos decir que hoy en día está prácticamente en peligro de extinción, ¿no? Tiene unas trabas burocráticas enormes, una normativa sanitaria que no está adaptada al sector porque se equipara con la ganadería intensiva y efectivamente juega con unas condiciones de desventaja, porque cuando tú vas al supermercado no puedes elegir una carne o unos quesos que proceden de ganadería extensiva porque no la diferencian de la intensiva, ¿no? Entonces, esto es algo en lo que estamos trabajando junto a otras organizaciones, en que haya una estrategia estatal de ganadería extensiva que realmente persiga en primer lugar eso, que haya una diferenciación entre los alimentos que proceden de una y de otra. Bueno, igual que hay, por ejemplo, con los huevos, ¿no? Se habla de los huevos de corral o huevos ecológicos que tienen unas características especiales distintas de las que producen gallinas en enormes macrogranjas. Exacto, es que es algo tan evidente, ¿no? Si lo que queremos es promocionar un determinado sector que además hace tanto bien al medio rural, que no cabe en la cabeza que eso ahora mismo no exista, ¿no? Entonces es fundamental que ese sea el primer paso. Hemos leído que existen iniciativas como el proyecto Ramats de Foc, Rebaños de Fuego, en Cataluña. ¿En qué consiste? Bueno, esta es una iniciativa de la Fundación Pau Costa. Afortunadamente, cada vez van existiendo en el ámbito rural iniciativas más parecidas a esta, pero esta es especialmente bonita. Digamos que la dinámica del proyecto es que los bomberos de la Generalitat identifican zonas estratégicas de gestión, esto es, zonas en las que en caso de que haya un incendio por ahí va a correr a una velocidad tremenda, entonces buscan pastores para que en esas zonas que ellos han identificado como prioritarias, pues pueda entrar el ganado. Una vez y les ponen una serie de requisitos de lo que tienen que pastar, los objetivos que se tienen que conseguir, una vez que los ingenieros y los bomberos acreditan que los pastores han hecho el trabajo por el que han acordado, les dan un sello de rebaños de fuego y los productos de esos rebaños pues van a los restaurantes de la zona, se venden en las carnicerías y es una forma también de implicar a la sociedad como de que está contribuyendo a prevenir incendios, que esto es algo fundamental. Una vez que uno ve un incendio, ¿no? Se echa las manos a la cabeza, pero es que la sociedad
tiene que volverse mucho más responsable y tiene que darse cuenta de que consumiendo local, eligiendo unos espárragos de la tierra y no unos peruanos o chinos, o consumiendo vino de la zona y no uno chileno, está contribuyendo a mantener el paisaje y el territorio. Qué importante eso que estás diciendo, es que también ese consumo está influyendo en lo que ocurre en el campo de nuestro país. Supongo que también será fundamental que esos requisitos burocráticos que les piden a aquellos que pastorean sean sencillos de realizar. Tradicionalmente también se ha utilizado el fuego como una herramienta en el campo, sobre todo en el noroeste de la península. Sabíamos que esto iba a pasar porque estaba lleno de maleza. Hacía tiempo que no se hacían aquellas labores preventivas de desbroces, incluso quemas controladas en invierno donde haya jara o brezo, ¿no? Donde no hubiese encinas o fresnos o castaños o robles, ahí no. Pero en otros sitios se hacían quemas controladas que provocaban el pasto para los rebaños y luego era una prevención para que los fuegos se expandieran de esa manera tan brutal. ¿Cómo y por qué, Lourdes, se han utilizado las quemas y los desbroces? Bueno, y es algo que se sigue utilizando, ¿no? Lo comentabas al principio, en el cuadrante noroeste de la península, en Galicia, Cantabria y Asturias, es una herramienta muy habitual del sector ganadero, de los agricultores, para quemar los restos de los cultivos, y al final es una herramienta de manejo, ¿no? Una herramienta de manejo que en el pasado no tenía tanto riesgo como lo tiene ahora. El cambio climático ha debilitado tanto las masas forestales, están en un estado de tantísimo estrés, condiciones meteorológicas tan adversas, que ahora lo que sucede es que una quema que un agricultor o un ganadero realiza, ¿no? Yo voy a quemar mi pasto, voy a quemar mis restos de cultivo, es muy fácil que se expanda al bosque, ¿no? Sabíamos que esto iba a pasar, lo comentaba Santiago, y es que pasa. Cuando no previenes, termina pasando. No sabes si va a ser este año o el que viene, pero termina habiendo un incendio. Por eso existen las quemas prescritas. ¿En qué consiste y cómo se puede agilizar este tipo de quema? Pues digamos que la quema prescrita es una quema promovida por la Administración en donde está arreglado qué se va a quemar, cuándo se va a quemar, cómo se va a quemar y qué objetivo tienes con esa quema. Porque ojalá fuéramos capaces de dinamizar el territorio, de recuperar usos en todo el territorio, ojalá hubiera presupuesto para gestionar y para hacer labores de prevención en los 28 millones de hectáreas forestal que tenemos en España, pero a día de hoy no sucede, ni hay presupuesto, ni hay usos, ni aprovechamientos en el territorio. Entonces la herramienta de las quemas prescritas, bueno, pues es algo muy realista para a corto plazo decir, tenemos esta superficie con un altísimo riesgo de incendio, vamos a quemar a baja intensidad, vamos a utilizar los efectos buenos del fuego, que los tiene para digamos que prevenir plagas, prevenir enfermedades, evitar el decaimiento de las masas forestales, para evitar que en algún momento eso arda a altísima intensidad, generando los gravísimos efectos sociales y ambientales. Aparte de esta quema prescrita o de la ganadería extensiva, ¿qué medidas se pueden implementar para evitar estos grandes incendios? En general, recuperando, tratando de dinamizar el territorio, tratando de prevenir la despoblación. Lo veíamos, un territorio despoblado es un territorio abandonado, que arde y que termina ardiendo. Entonces, promoviendo esa revitalización del medio rural, tratando de recuperar usos y aprovechamientos. Lo comentaba también Charo, no es fácil, pero hay gente que está dispuesta a volver a vivir en el medio rural. Lo que hay que ponerle son las medidas adecuadas para que eso suceda. Apicultura, aprovechamientos forestales. Cada vez hay más fibras forestales que sirven para producir, digamos, textiles, ¿no? Entonces, inversión en investigación para que el medio rural vuelva a ser un territorio vivo, rentable, que eso es lo que no arde. Y para eso hay que implicar a la población, porque no podemos llegar a un territorio y decir, venga, vamos a recuperar usos, ¿no? Tenemos que contar con la población, tenemos que saber qué paisaje esperan, qué paisaje quieran, y ahí hay iniciativas muy bonitas también, ¿no? En Extremadura, el proyecto Mosaico
Se ha demostrado que se puede hacer. Lo que se necesitan son ganas y voluntad política y un esfuerzo de la sociedad urbanita también para consumir esos productos rurales. Inversión también en quienes cuidan el monte. Desde hace tiempo, las asociaciones de trabajadores de incendios forestales reclaman mayor inversión y que se les contrate durante todo el año. Elena, ¿qué te han transmitido ellos? Muchos están en una situación bastante complicada, dependen de subcontratas y temen represalias. Por eso quedó en un lugar apartado con uno de ellos. En estas fechas, al atardecer en la Sierra de la Culebra, aún se escucha algo de la berrea. A pesar del paisaje negro, muchos animales han vuelto. En mitad de la negrura destaca una pequeña isla verde. ¿Qué es esa isleta que se ve ahí? Bueno, esa isla dentro del quemado es una nave de un ganadero de ovejas. Está sin quemar debido a que él mismo se quedó a defender la instalación, su propia granja, porque es de lo que vive. ¿Y cómo lo hizo? Primero estuvo regando con agua alrededor y luego desbrozando para que no llegase la intensidad de llama de los alrededores hasta la propia instalación. ¿Me podrías describir un poco cuál es el paisaje que estamos viendo ahora aquí? Bueno, pues estamos en el corazón de la Sierra de la Culebra y esto antes era un robledal que estaba de roble carballo y ahora mismo está completamente incinerado, quedan algunos pies completamente Escuchéis la voz quemados. distorsionada por mantener su anonimato, por miedo a represalias laborales. Cuando se produjo el primer incendio de la Sierra de la Culebra, el 15 de junio, tenían a menos de la mitad de la cuadrilla contratada. Todavía no estábamos en riesgo alto en esta comunidad. El operativo estaba en torno a un 30% de efectivos. Por lo tanto, los primeros 2 días del incendio, la escasez de medios fue total, además de una simultaneidad de focos, debido a que todos ellos fueron incendios por rayos naturales, entonces se generaron varios focos simultáneos que no nos permitieron atajar ese incendio con los medios que éramos y se convirtió en un incendio que es lo que se considera fuera de capacidad de extinción. Nos llevó varios días apagarlo y solo porque en el momento inicial no había los medios suficientes. Como decíamos, el cambio climático está favoreciendo que se produzcan estos incendios imposibles de controlar. De hecho, cuando se produjo el primer incendio en la Sierra de la Culebra, aún no estaba activada la campaña de riesgo alto de incendio, aunque el peligro existía. Había previsión de tormentas eléctricas, de tormentas secas, y más en esta sierra que tiene atracción por los rayos debido a su composición geológica. Se sabía que el riesgo existía, pero las épocas de riesgo definidas por la Junta de Castilla y León en el ámbito de los incendios forestales vienen de unos años atrás. Recordamos que el plan Infocal es un plan que lleva sin revisarse desde el año 1999, por lo cual muchas cosas están obsoletas, no tienen en cuenta la situación climática actual y considera como antaño que junio es una época de riesgo bajo en esta zona, cuando solo hay que ver a nuestro alrededor para saber que es una época en la que el riesgo existe y el operativo debería estar completamente equipado y en completo funcionamiento. La precariedad es todavía más evidente en Castilla y León. En esta comunidad solo hacen contratos como peones y no como bomberos, así que no ven reconocida esta categoría ni derechos laborales como el reconocimiento de sus enfermedades profesionales. Que dedicándonos a la extinción de incendios forestales y debido a la inhalación de humo son muchas. Además, la formación laboral no la recibimos. La formación que se está dando actualmente en incendios en Castilla y León es de un curso de 12 horas cada 5 años. La formación es clave, más aún viendo a qué se van a tener que enfrentar a partir de ahora, y también es esencial una estabilidad que les permita hacer equipo en un trabajo en el que es muy importante la confianza, claro. Sin embargo, muchos encadenan contratos de meses con las subcontratas que llevan la extinción de incendios en la comunidad. El ánimo es el que entre nosotros nos damos porque nos recordamos que este trabajo nos encanta y que queremos vivir de esto, pero la sensación es de abandono. No sé, siempre estaba la coletilla de esto no va a cambiar hasta que ocurra una desgracia. Bueno, ¿qué mayor desgracia que esta? Y nada cambia. Es una sensación de abandono, de olvido. No solo es pensar en recuperar lo que hemos perdido, sino en qué podemos perder a partir de ahora y si queremos defenderlo y si nos interesa defendernos. Esperemos que los políticos y los cargos administrativos de la Junta estén a la altura de la población y del medio rural que tiene esta comunidad y pongan medios y pongan presupuesto y pongan la atención que merece. Precisamente ayer,
el Consejo de Ministros aprobó 2 anteproyectos de ley para regular la situación laboral de los bomberos forestales y de los agentes medioambientales en todo el territorio nacional. Lourdes, aún no sabemos lo que tiene ese anteproyecto, pero ¿qué debería tener? Bueno, claramente debería pues revertir esta situación de precariedad, maximizar las situaciones de seguridad, porque como decimos, si no tienen formación, si los equipos se disuelven cada X meses, es muy complicado que se capitalice toda la experiencia que uno aprende una vez que se enfrenta a este tipo de incendios, ¿no? Y efectivamente deberían aplicar por igual a todo el territorio español, ¿no? Y por supuesto también a aquellos trabajadores que se dedican a la prevención y a la extinción, independientemente de si trabajan en el sector público o en el sector privado, ¿no? Que esto es algo que también ocurre. Entonces, bueno, no sabemos qué contiene ese texto, pero sin duda pues es un primer paso para los trabajadores que haya pasado el Consejo de Ministros y ojalá pues continúe su andadura. Yo que tengo una relación muy directa con un agente forestal de la Comunidad de Madrid, que siempre me habla de estos temas, me repite insistentemente el abandono en el que están y la falta de unidad nacional a la hora de regir el trabajo que hacen. Y esto es así, cada comunidad autónoma contrata de una manera distinta y tiene condiciones laborales distintas, ¿no? Entonces es algo que estaría muy bien que fuera resuelto cuanto antes, ¿no? Por cierto, un saludo a Juanma y a todos los Jedis de los montes. En vuestro informe de WWF advertís que los incendios se apagan en invierno. ¿Desde cuándo se debe planificar la prevención de incendios forestales y qué trabajos pueden ayudar a prevenirlo? Desde ya. Desde ya. Desde ya. De hecho, cuando hay un incendio, siempre lo decimos, que las medidas de restauración que tenga ese incendio tienen que prever desde ese mismo momento la prevención de los incendios futuros, ¿no? Porque lo que tú hagas en el territorio hoy va a tener impacto para los próximos 20, 30 años. Entonces, desde ya. Es fundamental que se trate de impulsar esa dinamización del territorio, esa recuperación de usos, esa transformación y adaptación a un paisaje mucho menos vulnerable. Lourdes, en junio de 2017 fallecieron 67 personas en Portugal por un inmenso incendio. Creo que todos lo recordamos. Muchas personas murieron atrapadas en una carretera intentando huir. ¿Los megaincendios son un problema transfronterizo? Clarísimamente. Podemos decir que el planeta está en llamas y el ejemplo quizá más problemático que veamos está ahora mismo en el Ártico, ¿no? Que es algo de lo que hablamos poco, pero que el Ártico esté ardiendo como está ardiendo todos los años es algo alarmante, ¿no? Volviendo a la península ibérica, digamos que habría que añadir a esos 67 muertos de junio, 43 más que hubo en octubre de 2017. Sí. Al año siguiente hubo 103, creo recordar, en Grecia. Y es fundamental trasladar a la clase política, a la sociedad, que en España puede suceder en cualquier momento un episodio con muchas víctimas mortales. De hecho, si preguntamos a los bomberos, y nos lo decían este verano, es un milagro que aún no haya pasado, ¿no? Porque tenemos muchas zonas de interfaz que son muy, muy peligrosas. Uno ve estas urbanizaciones que están dentro del bosque como algo idílico, cuando son auténticos polvorines, ¿no? Entonces esto es algo que tenemos que grabarlo a fuego, que la situación está muy peligrosa y que urge actuar si no queremos tener víctimas mortales de esas características, porque recordemos que este año las hemos tenido, ¿no? Urge cuidar de los que cuidan del monte. Personas como Santiago, el cabrero de San Martín de Tábara, o Charo y sus ovejas castellanas, que se mantienen, junto a otros muchos pastores y pastoras, firmes, cada día aguantando el sol, el frío y el olvido al que han sometido a esa España desahuciada. Estaba un señor pastor, un lunes por la mañana, estaba sentado al sol, remendando la zamarra, vio venir 7 lobitos, y en medio una loba parda. A lo rural y a la canción popular le rinde un homenaje la maravillosa Orquesta del Alcohol en Un lunes y en su disco Nuevo Cancionero Burgalés. Lourdes, ¿con qué imagen nos tenemos que quedar cuando pensemos en la prevención y extinción de incendios?
Yo me quedo con un paisaje diverso, rentable, donde hay gente en él, que muchas veces nos olvidamos de la gente, ¿no? Me quedo con viñedos, con olivares, con pastores, con gente viviendo en el territorio y, por supuesto, compatibilizándolo con la naturaleza y con nuestros bosques tan ricos. No olvidemos que somos el segundo país más biodiverso de Europa, ¿no? Entonces, quedémonos con esa imagen. Lourdes Hernández, experta en bosques e incendios forestales y autora del informe Pastoreo contra Incendios de WWF. Gracias a ti y a tu organización por hacer posible este documental. Gracias a vosotros por darnos voz. Bueno, y Álvaro y Elena, ¿con qué imagen os quedáis vosotros después de este trabajo? Álvaro, que no ha hablado todavía. Hola, pues mira, yo me quedo con otro sonido, como decía Elena antes, la gente se acuerda de olores, sonidos, yo también. Kelu, por favor. Este no lo grabé yo porque yo iba con la cámara, no con un micrófono. Esto es un picapinos, un pájaro picapinos, que evidentemente ese sonido lo hace al picar los agujeros. Esto lo escuché en una zona en la que la mayoría de pinos se han quemado. Entonces al oírlo me sorprendió bastante y me dio como un poco de optimismo. También al ver el verde de los prados, que ha crecido bastante pese al incendio y a todo lo quemado que lo rodea. ¿Y tú, Elena? Pues yo voy a escoger 3 cosas. Los rostros de aquellos con los que hablamos, las respiraciones profundas que ocultan ese luto por lo perdido y la dignidad de quienes hablaron con nosotros para reclamar sus derechos. Yo no soy quien para dar consejos, ¿no? Pero si en realidad un joven quiere dedicarse a esto, lo primero que tiene que exigir es dignidad y respeto. Y lo segundo, políticas que de alguna manera hagan que su vida en el medio rural tenga las mismas oportunidades que en otro sitio. Y mira, apagar el fuego de la Culebra, los 2 fuegos, ha costado en torno a 600 millones de euros que se han llevado empresas privadas. Con una quinta parte que se pusiese para repoblar esta tierra con jóvenes sería suficiente. Estamos en la cuenta atrás del próximo incendio. Y eso es igual que la política de sanidad, ¿no? La prevención es la mejor inversión. La prevención es la mejor inversión. Quede aquí nuestro más sentido reconocimiento para aquellos que cuidan la tierra, en especial a los peones, que si no tienen la categoría de bomberos, lo que sí que tienen es la función de héroes. Para este rebaño radiofónico de ovejas negras, formado por Kelu Robles, Celtia Tabeallo, Paz Galiana, Ray Sánchez, Elena Gómez, Rocío Gómez, Álvaro Vega, Marta González, Violeta Muñoz y Javier Gallego Crudo. Y un día más, que la radio os acompaña. Me gustaría que la gente, sobre todo vuestros oyentes de las grandes ciudades, reflexionasen sobre el modo de vida en los pueblos. Me gustaría que reflexionasen que aquí también hay ciudadanos que tenemos los mismos derechos, ciudadanos que están muy lejos de tener los mínimos de sanidad, de educación, que son necesarios para poder vivir aquí. La sanidad se está reduciendo cada vez más. Los servicios sanitarios, los servicios de ambulancias, cada vez se va reduciendo más y más, sobre todo a partir de la pandemia. Las escuelas cada vez exigen un número mayor de alumnos para que una escuela permanezca abierta. Todo esto hace muy complicado que la gente viva en los pueblos y viva en ellos como viviría en una ciudad, teniendo los derechos básicos garantizados.